entro por algún otro lado. Por favor, vamos a ver entonces. A ver. Yo les mandé la clase, les mandé el viernes, creo, viernes o sábado, no me acuerdo, les mandé el temario detallado de esta semana. Por lo que me contó Frank, en la clase del sábado estuvieron viendo diagonalización de matrices reales y simétricas y algunos otros ejercicios relacionados con los temas que hemos visto la semana pasada y la anterior, con lo cual hasta ahí habríamos cerrado estos temas. Puede haber, por supuesto, alguna clase de revisión adicional si necesitan, pero no vamos a volver sobre esto en las próximas clases prácticas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Me oyen? Sí, por mi parte no. Chicos, ¿me oyen o no? Sí, profe, sí. Bueno. Entonces, no hay dudas y no hay preguntas, volvamos sobre lo que estábamos viendo en la última clase, la clase del jueves, en el cual habíamos visto el teorema generalizado de las funciones implícitas. Habíamos visto que era una función implícita, cuáles eran las condiciones que se debían cumplir para que una ecuación definiese implícitamente a una variable en función de otras u otras, y habíamos enunciado el teorema generalizado de las funciones implícitas, o teorema de existencia de las funciones implícitas generalizado, como quieran, el teorema de Cauchy-Dini, que decía algo así como lo siguiente. Decía, mira, si vos tenés n ecuaciones con n más m variables, n ecuaciones con n más m variables, que por razones de entendimiento más fácil las llamamos a las primeras n con la letra i y a las últimas m con la letra x, ¿sí? Tengo n ecuaciones, n variables llamadas i, que son las variables endógenas del modelo, aquellas que se resuelven cuando resuelvo el modelo, y m variables exógenas. Dadas estas n ecuaciones, si existe un punto que las satisface, o sea, un punto de coordenadas i1, i2 y n, que son los que resuelve el modelo, y dados o fijadas las variables exógenas x1, x2, xm, ¿sí? El punto 0. Ese punto satisface todas estas ecuaciones, que es lo que estoy escribiendo ahí abajo, todas y cada una, ¿no? Por supuesto. Y si además yo sé que las funciones f1, f2, fn son funciones continuas que admiten derivadas parciales continuas en un entorno de ese punto p sub 0, y no se anula el jacobiano, o sea, el determinante, ¿sí? Armado por las derivadas de las funciones f1, f2, fn respecto de cada una de las n variables endógenas, la derivada de f1 respecto de i1, la derivada de f1 respecto de i2, la derivada de f1 respecto de in, y lo mismo de la función 2 y lo mismo de la función n. Si ese determinante, fíjense que es una matriz de 4x4, perdón, de n por n, si ese determinante no se anula, entonces, dice este teorema, existen n funciones y en función de las variables exógenas, i1, i2 y n como función de las variables x1, x2, xn, estas n funciones son únicas, son continuas y derivables en un entorno de ese punto p sub 0 y satisfacen idénticamente al sistema dado. Esto es lo que nos dice el teorema de las funciones implícitas generalizado. Esta versión era la versión estructural del modelo, si lo planteo en términos 1, y si yo pudiese, no necesariamente lo puedo hacer en forma explícita, ¿sí? En algunos casos en los cuales estos modelos estén definidos con funciones específicas lo podré despejar, pero en otros muchos o no los puedo despejar o los modelos están definidos por funciones teóricas, pero lo que me garantiza este teorema es que esto existe, que I1, I2 y N pueden expresarse teóricamente como funciones de X1, X2, Xm, de las variables exógenas. Entonces, si se cumple esto, nosotros sabíamos que si se cumplía esto, yo podía derivar, ¿sí? Derivar estas funciones, calcular las derivadas parciales y calcular los diferenciales totales de las funciones f1, f2 y fn, y a partir de ahí podía hacer el análisis de estática comparativa que nosotros vimos en la clase pasada. Este es el teorema en el cual nos basamos, en el cual nos apoyamos
para hacer el análisis de estática comparativa, muy útil en nuestras ciencias económicas, particularmente en la economía. Entonces, fíjense, estas hipótesis que yo establecí, la continuidad de las funciones f sub i, f1, f2, fn, en un entorno del punto, que sus derivadas parciales existen y sean continuas en un entorno del punto, que no se anule el jacobiano de las n funciones respecto de las n variables endógenas en el punto. Todas estas condiciones son un conjunto de condiciones suficientes. Si se cumplen estas condiciones, tengo garantizado que existe la forma reducida del modelo, lo que es lo mismo las variables endógenas expresadas en términos de las variables exógenas, la forma 2. Y si eso lo puedo hacer, entonces puedo hacer el análisis de estática comparativa. Si alguna de estas hipótesis no se cumple, no quiere decir necesariamente que no lo pueda hacer. Tendré que trabajar y analizar un poco más en detalle, y eso es cosa que nosotros no vamos a hacer, porque en general, para los modelos teóricos a los cuales utilizamos esto en economía, nosotros podemos razonablemente asumir la continuidad de las funciones y la existencia de sus derivadas parciales y de su continuidad en el entorno del punto de equilibrio, por lo cual nos vamos a apoyar en este teorema. Pero si en algún punto, en algún modelo particular, no se cumpliese alguna de estas hipótesis, no necesariamente significa que yo no puedo hacer en análisis de estática comparativa. ¿Entienden la diferencia, no? Sí, Claro, sí. sí. Yo me perdí un poquito, ¿podrías repetirlo? Yo les dije, el teorema de las funciones implícitas generalizado tiene una serie de hipótesis. ¿Cuáles son esas hipótesis? Primero, que yo tengo n funciones, modelo de n ecuaciones. ¿Sí? Esas funciones dependen de n más m variables. Tengo n ecuaciones y las funciones que definen esas ecuaciones dependen de n más m variables. A las n primeras, por cuestiones pedagógicas, las llamo variables endógenas. Tienen que ser n, las llamo variables y. A las m última las llamo variables x, son las variables exógenas. Este teorema que me dice, mira, me dice, si vos me garantizás que hay un punto de coordenadas i1, i2, y n, y 0, digamos, i1, 0, i2, 0, y n, 0, para x1, 0, x2, 0 y xm0, que son variables exógenas. Si existe ese punto de equilibrio que satisface todas las ecuaciones del modelo, cada una de las ecuaciones del modelo, quiere decir que el equilibrio existe y que vos vas a analizar, o vas a hacer un análisis de estática comparativa en un entorno de ese punto, cerquita de ese punto. Eso es una de las restricciones de este análisis, ¿no? Entonces, ¿qué decíamos? Si las funciones que vos me estás dando, f1, f2, fn, son funciones continuas que admiten derivadas parciales continuas, ¿dónde? En un entorno del punto P sub 0, ¿sí? Son funciones continuas que admiten derivadas parciales continuas en un entorno del punto P sub 0. Y además, no se anula el jacobiano de las n funciones respecto de las n variables, que eso lo necesito, como veíamos cuando veíamos el desarrollo del análisis de estática comparativa. ¿Se acuerdan que nos quedaba un sistema de ecuaciones y la matriz de coeficiente no era otra cosa que la matriz de la jacobiana esta? ¿Se acuerdan eso, no? Sí. Ok. Entonces, si yo garantizo que esto es distinto de 0, lo que es lo mismo, la matriz de coeficientes de ese sistemita que me quedaba era una matriz regular, entonces estoy seguro que voy a poder expresar a I1, a I2, a IN, a las variables endógenas como función de las variables exógenas. Lo que digo es que esas condiciones, de nuevo, repito, la existencia de un punto de equilibrio, que las funciones FI sean funciones continuas y derivables en un entorno del punto P sub 0, tengan derivadas parciales en un entorno del punto P sub 0, continuas en el entorno de ese punto, y que este jacobiano no se anule, son condiciones suficientes. Por supuesto que la existencia del equilibrio es una condición necesaria, porque si no existe el equilibrio no vas a poder comparar equilibrio, pero el resto son condiciones suficientes. Si no se cumple alguna de esas condiciones, no significa que yo no pueda hacer análisis de estática comparativa. Tendré que ver, tendré que estudiar mucho más en detalle eso, pero si se cumplen, esas condiciones son suficientes. Si se cumple eso, entonces yo puedo hacer análisis de estática comparativa. Y lo que decía era, básicamente, en economía nosotros podemos asumir, en la mayoría de los modelos con los cuales trabajemos, al menos desde el punto de vista teórico, que las funciones f, f1, f2, fn en los modelos son funciones continuas que admiten derivadas parciales continuas en un entorno de un punto de equilibrio, y además asumimos que ese equilibrio existe, que podemos partir de un punto de equilibrio, y además asumimos que en general se cumplen esta condición de que la matriz jacobiana
¿sí? De las derivadas parciales de las f sub i respecto de las variables i sub i, ¿sí? Es distinto de 0. ¿Sí? Si se cumple eso, puedo hacer análisis estática comparativa. Si no se cumple, no sé. Eso es lo que estoy diciendo. A nosotros ese no sé no nos importa demasiado porque, de nuevo, en nuestros modelos, las hipótesis en general se cumplen. ¿Está claro? Claro, ok, gracias. Perfecto. Entonces, vayamos a ver qué otro temita hicimos. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer análisis estática comparativa, si mal no recuerdo, empezamos a aplicar el modelo de Mantel-Fleming. Yo les dije, bueno, desde la primera clase, les dije, acá en esta materia es matemática para economistas, no vamos a explicar en detalle los modelos, ¿sí? Por supuesto tienen que entenderlo para poder saber lo que están haciendo, pero digamos, no pretendemos nosotros que ustedes me expliquen el modelo, ni que me expliquen bajo qué hipótesis funciona, ni que me expliquen cuáles son las restricciones del modelo, ni que me expliquen cuáles son las limitaciones del modelo, digamos. Estos son temas, los modelos en su totalidad se estudiarán en las materias que correspondan. Esto es un modelo de economía internacional, por lo tanto, este modelo seguramente en economía internacional será uno de los primeros modelos que estudien. Entonces les dije, el modelo de Mandel-Fleming era una extensión. Mandel y Fleming son dos economistas premios Nobel los dos, que en los años 60 hicieron una extensión del modelo keynesiano tradicional, que era un modelo que se basaba básicamente en una economía cerrada, a la economía abierta. Entonces, lo que dijimos es, bueno, bajo las hipótesis que se había mencionado, podíamos formular el modelo de la siguiente forma. La ecuación 1, que es la que estoy marcando acá, la ecuación 1, ¿sí? Esta ecuación lo que me indica es la condición de equilibrio en el mercado de bienes. Me dice que en una economía abierta el nivel de ingreso es igual al consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas, entendida como el saldo de la balanza comercial, que para nosotros va a ser, como el saldo de la cuenta corriente, para nosotros va a ser el saldo de la balanza comercial. Entonces, XN no es otra cosa que la diferencia entre exportaciones e importaciones. Bueno, todo eso ya lo expliqué en la clase pasada, no voy a volver sobre el tema, léanlo acá. Esta era la condición de equilibrio en el mercado de bienes. En el mercado de dinero, la oferta real de dinero tiene que ser igual a la demanda real de dinero. Es una demanda keynesiana típica de dinero, en la cual la demanda de dinero depende del nivel de ingresos, demanda para transacciones, de la tasa de interés, lo que el keynesianismo llama demanda especulativa de dinero. Bueno, entonces esta es la condición de equilibrio en el mercado de dinero. Y finalmente, ¿cuál es el aporte de estos señores? Es incluir, ¿sí? Esto, exportaciones e importaciones, en la condición de equilibrio en el mercado de bienes, e incluir la condición de equilibrio en el balance de pagos. Y dijimos que la condición de equilibrio en el balance de pagos, ¿sí? Si existe si existe flexibilidad en el tipo de cambio, si el tipo de cambio es flotante, libre, ¿sí? Entonces, las exportaciones netas, el saldo de la cuenta corriente, más saldo de la cuenta corriente, más, que para nosotros, de nuevo, insisto, es igual al saldo de la balanza comercial, más la cuenta de movimiento de capitales, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. Quiere decir, si yo le había dicho que el balance de pago básicamente que tiene una cuenta corriente, bueno, esto lo vieron, digamos, yo lo sé, para que tengamos idea de lo que estamos escribiendo. Cuenta corriente, más la cuenta financiera o cuenta de capital, depende del momento histórico en el que se le llama indistintamente, vamos a poner cuenta de capital. Errores, omisiones, olvídate de eso. Esto te da un saldo del balance, ¿sí? El saldo del balance de pago se llama sobre la línea. Y a esto le tenés que agregar la variación de reservas. La variación de reservas, o sea, más la variación de reserva, el saldo total es 0. Siempre al fin del periodo el saldo es 0. Tengo un saldo del comercio exterior, tengo un saldo del ingreso de dólares por movimiento financiero, y obviamente eso tiene que ser compensado por la variación de reserva del Banco Central, con lo cual el saldo total del balance de pago siempre es 0. Si el Banco Central no interviene, listo, acá, entonces el saldo es 0, ¿sí? La suma de estos dos componentes, las dos partidas del balance de pago, tiene que ser 0. Obviamente, recontra simplificado, pero a nosotros nos interesa para estudiar la problemática que queremos analizar. Bueno, entonces, cuenta corriente más cuenta de capital. Cuenta corriente me dijiste que lo asimilabas a la balanza comercial, más el saldo en la cuenta de capital, tiene que ser igual a 0. De ahí sale la condición de equilibrio esta, que es la condición de equilibrio en el balance de pago. ¿Está claro para todos? Sí, sí. Ok.
¿Todos vieron balance de pago en algún momento del... Sí, en cuentas nacionales. Bueno, sí, los que hicieron cuentas seguro, pero los que no hicieron cuentas nacionales, que son varios, vieron en O sea, economía, yo lo vi un en poco economía 1, qué sé yo, no sé cómo se llama ahora, economía, la básica, digamos, macro básica. Esto lo vieron el balance de pago, una economía abierta. ¿Está? Bueno, y si no lo vieron, quédense con esto, digamos. Simplemente la intuición de que un balance de pago lo que refleja son los movimientos entre residentes domésticos y residentes del resto del mundo, básicamente, ¿no? Son las transacciones internacionales entre residentes locales y residentes del resto del mundo. Bueno, listo. Más allá de la anécdota de qué se trata el modelito, obviamente tenemos que hacer algunos supuestos respecto de los comportamientos que ya habíamos visto. Consumo depende en este modelo del nivel de ingreso, la inversión de la tasa de interés, el gasto público es una variable dado, es un dato. Las exportaciones netas dependen del tipo de cambio, dependen del nivel de ingreso del país, del nivel de ingreso del resto del mundo. La segunda ecuación, la que determina el equilibrio en el mercado de dinero, dice que la oferta real de dinero, cantidad nominal dividido el nivel de precios, es igual a la demanda de saldo monetario reales, que depende de la tasa de interés y del nivel de ingreso. Las exportaciones netas, que ya dijimos de qué dependían, y la cuenta de capital, ¿sí? Los movimientos de capitales, que dependen básicamente del diferencial en este modelo de tasas entre la tasa doméstica y la tasa internacional. Esto es la estructura del modelo, y hemos dicho ya las hipótesis, ¿no? La derivada de C respecto de I, o sea, la propensión media y marginal a consumir en este modelito, o sea, el parámetro estructural es un valor entre 0 y 1. Por cada peso que la economía tiene de ingresos se consume una proporción menor a 1, es lo que me está diciendo, algo positivo, por supuesto, pero menor a 1. Por la inversión depende de la tasa de interés, y cómo depende negativamente. Si se aumenta la tasa de interés, se reduce la inversión, hay menos proyectos rentables, el gasto público está dado, y las exportaciones netas dependen del tipo de cambio, dependen en forma positiva. ¿Por qué? Porque si hay un aumento del tipo de cambio, o sea que el dólar cuesta más en términos de pesos, entendido en esos términos, porque el aumento del tipo de cambio hay que mirarlo, cómo está definiendo uno el tipo de cambio. Nosotros definimos pesos por dólares, ¿sí? Los ingleses definen al revés, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cómo se lee la bibliografía en esto. Pero para nosotros, para nuestros modelitos, un aumento del tipo de cambio significa que me cuesta más pesos obtener un dólar, y eso lo que genera es un aumento de las exportaciones netas. ¿Por qué? Porque van a aumentar las exportaciones, van a disminuir las importaciones. Las exportaciones netas también dependen del nivel de ingreso, y dijimos que como dependen del nivel de ingreso lo hacen en forma negativa, porque ¿dónde afecta el nivel de ingreso a este saldo en las cuentas, en la balanza comercial? Básicamente en las importaciones. Las importaciones nuestras dependen del nivel de ingreso, las exportaciones nuestras no dependen de nuestro nivel de ingreso. Por lo tanto, esto es negativo. Y finalmente, las exportaciones dependen del nivel de ingreso del resto del mundo, y es positivo. Si aumenta el nivel de ingreso del resto del mundo, exportaremos más. Si se reduce, efecto pandemia, por ejemplo, exportaremos menos. Listo. Bueno, entonces, bueno, la oferta nominal de dinero es M, la llamamos M, y esta es el comportamiento de la función de demanda de saldo monetario reales, que decimos que si aumenta el nivel de ingreso, la demanda transaccional va a aumentar, hay más transacciones. Si la velocidad de circulación del dinero se mantiene constante, necesito más dinero para poder realizarla. Y la tasa de interés afecta negativamente. Si la tasa de interés sube, voy a tratar de sacarme los pesos de encima y de, no sé, hacer plazo fijo, por ejemplo, ¿sí? Entonces la demanda especulativa de dinero se reduce. Y finalmente teníamos las ecuaciones de comportamiento, las funciones de comportamiento de las exportaciones netas, o sea, el saldo de la cuenta corriente, que es igual al saldo de la balanza comercial, insisto, en este modelo. Y lo que estamos diciendo es básicamente lo que expliqué hoy, que las exportaciones netas dependen del tipo de cambio, del nivel de ingreso y del nivel de ingreso del resto del mundo con estos signos. Y finalmente, la cuenta F, la fuente financiera, cuenta de capital, lo que me dice es que si aumenta el diferencial de tasa de interés y la tasa de interés R aumenta, ¿sí?, con respecto a R asterisco, entonces va a haber un flujo de capitales hacia el país. Bueno, dijimos, estoy en un modelo de tipo de cambio flexible, ¿sí?, en el cual el Banco Central no interviene en la economía, la autoridad monetaria no interviene en el mercado cambiario.
no en la economía, no intervienen en el mercado cambiario, entonces el tipo de cambio se determina libremente por el juego entre los oferentes y demandantes de dólares de esa economía. Eso es lo que me dice básicamente este modelo. ¿Cuáles son las variables endógenas? ¿Cuáles son las variables que van a quedar resueltas cuando yo resuelvo el modelo? Básicamente, 3. El nivel de ingreso, la tasa de interés y el tipo de cambio. ¿Y cuáles son las variables exógenas de este modelo? Las variables exógenas de este modelo son básicamente, en la primera ecuación, el gasto público, ¿sí? Y el nivel de ingreso del resto del mundo, la variable que tengo. Fíjense que esta si lo escribiese, a ver si lo tengo escrito más adelante. Acá está. Fíjense, la función, cuando ya paso todo lo que estaba en el segundo miembro al primer miembro restando, igual a 0 para llevarlo a la forma que conozco, la forma estructural. Entonces digo, bueno, ¿cuáles son las variables que aparecen en esta función? En esta función aparece el nivel de ingreso, aparece la tasa de interés, aparece el gasto público, aparece el tipo de cambio, aparece el nivel de ingreso del resto del mundo. Por lo tanto, esta función, F1, depende de ¿qué? Depende del nivel de ingreso, la tasa de interés y el tipo de cambio, que son las variables endógenas del modelo, y como variables exógenas en esta ecuación aparece el gasto público y el nivel de ingreso del resto del mundo. En la segunda ecuación, igual a 0, va a ser el primer miembro restando el segundo, y lo igual a 0, entonces tengo la función 2, y la función 2, ¿esta de qué depende, esta ecuación estructural? Depende del nivel de ingreso, de la tasa de interés, de la oferta de saldos monetarios nominales y del nivel de precio de la economía. ¿Cuáles son mis variables endógenas en esta ecuación? Fíjate, I y R. En esta ecuación no aparece el tipo de cambio. ¿Y de qué y las variables exógenas que aparecen en esta ecuación son M y P? Las otras no aparecen. Simplemente estoy expresando concretamente este modelo en función de las variables que aparecen. Pero mis variables endógenas son I, R y E, y mis variables exógenas son todas las exógenas, G, I, M, P y R asterisco. En la tercera ecuación, que refleja el equilibrio en el balance de pagos, ya estaba expresada igualada a 0, con lo cual lo único que la llamé al primer miembro lo llamo función 3, que depende de qué variables: nivel de ingreso, tasa de interés y tipo de cambio, las 3 variables endógenas, y como variables exógenas, nivel de ingreso del resto del mundo, tasa de interés del resto del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, sí. Lo que hicimos es llevar a la forma que yo conocía en el manejo teórico que vimos para hacer análisis de estática comparativa este modelo. Esto es lo que tienen que tener muy en claro ustedes, porque les vamos a dar distintos modelos y lo tienen que expresar, ¿sí? En la forma estructural del modelo, analizarlo y llegar a las conclusiones que correspondan. Entonces, fíjate, en este modelo, ¿sí? Estas son las funciones F1, F2, F3. N funciones, bueno, acá tengo 3 funciones. N variables endógenas, acá tengo 3 variables endógenas. M variables exógenas, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 variables exógenas. ¿Sí? Eso estoy simplemente volcando el modelo de Mendel-Fleming al esquema que yo conozco para hacer análisis de estática comparativa. Si asumo, ¿sí?, que las funciones F1, F2 y F3 son funciones continuas, estas funciones, que admiten derivadas parciales continuas, en un punto P sub 0 que satisface a cada una de estas ecuaciones, o sea, existe un punto P sub 0 de coordenada I0, R0 y E0, ¿sí?, y dados todas las variables exógenas en un nivel determinado, también G0, M0, P0 y asterisco 0 y R0, dadas estas variables exógenas, resuelvo el modelo y obtengo estos valores de las variables endógenas. Este punto P0, lo que estoy diciendo es que si resuelvo el modelo y puedo obtener estos valores unívocamente, satisface cada una de las ecuaciones de este modelo, las cumple, hacen que el primer miembro sea igual a 0, ¿sí? Pero no se anula el jacobiano de las n funciones respecto de las n variables, o sea, de las 3 funciones respecto de las 3 variables endógenas. Esta es la manera de indicar el jacobiano, valuado en P sub 0, ¿sí?, valuado en P sub 0. Entonces, si digo eso, va a existir el nivel de ingreso como una función de las variables exógenas, el nivel de ingreso va a ser función de G, M, P, P, I asterisco y R asterisco. La tasa de interés va a ser función del mismo conjunto de variables exógenas, y el tipo de cambio va a ser función de las mismas variables exógenas. Fíjense que I, R y E dependen de todas las variables exógenas,
¿sí? No de un grupo como a veces confunden ustedes, una función común. Acá esta función no tiene sentido que yo ponga que esta función depende de, por ejemplo, de MP, la función 1 de MP, porque acá no aparece MP. Como en la segunda no tiene sentido que yo ponga que depende de G e I asterisco, porque acá no aparece, o del tipo de cambio. Entonces, cada una de estas ecuaciones depende de algún conjunto de variables. Pueden ser todas, pero como en este caso en ninguna de las funciones aparecen todas. Pero las variables endógenas como función de las variables exógenas sí van a ser función de todo el conjunto de variables exógenas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero, por ejemplo, aunque arriba no haya aparecido en una misma ecuación MP y E, por ejemplo. No importa, igualmente porque no está relacionado, no es que hay una relación entre que en esta ecuación no aparece, entonces I no va a aparecer, porque ahí está acá, también está acá, también está acá, ¿entendés? Entonces, I va a estar afectada por todas las variables exógenas. R lo mismo, y E va a estar afectado por todas las variables exógenas. Acá no aparece E. Y vos decís, si acá está MP, ¿sí? Y acá no aparece E, y en esta no hay MP, y en esta no hay MP. ¿Por qué E también depende de MP? Y porque la resolución del modelo hace que todo I que se define acá afecta acá, y si él afecta acá, va a afectar de nuevo la I acá, y entonces va a afectar indirectamente a E y a MP que no aparecen. ¿Me seguís lo que digo? claro, Las total. variables Okay. I, E, R y E van a estar directa o indirectamente influidas por todas las variables exógenas que aparezcan, aunque aparezca solamente en una ecuación del modelo. Porque el efecto de que aparezca en una ecuación del modelo significa que cuando despeje algo de acá, teóricamente, lo reemplace acá, va a estar. ¿Estamos de acuerdo? Total. Mil gracias. ¿Sí? Entonces, eso tengan claridad, porque si acá me ponen que estas funciones dependen de variables que no dependen, yo les decía, eso no es verdad, está mal. Y si acá me ponen que estas funciones, ¿sí?, no dependen, ¿sí?, del conjunto de todas las variables exógenas, les voy a decir que está mal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, esta es la forma reducida del modelo, ¿sí? El nivel de ingreso como función de las variables exógenas, la tasa de interés como función de las variables exógenas, el tipo de cambio como función de las variables exógenas. Esto, teóricamente, queda unívocamente determinado, satisface idénticamente al sistema dado, y estas funciones, I, E, R y E, son funciones continuas y derivables en un entorno del punto P sub 0. Eso es lo que me decía el teorema generalizado de las funciones implícitas, que estoy aplicándolo a este modelo particular. Entonces, ¿sí?, yo lo que, si se cumple esto, se cumplen las hipótesis del teorema de las funciones implícitas, yo puedo diferenciar totalmente cada una de las funciones. Entonces tengo la derivada de la función 1, ¿de qué dependía? La función 1, recuerden que dependía de I, de R, de E, de G y de I asterisco. Entonces, la derivada de F1 respecto de I, derivada parcial, ¿no? Diferencial I más la derivada de F1 respecto de R. Diferencial R más la derivada de F1 respecto de diferencial E, más la derivada de F1 respecto de G diferencial G, más derivada de F1 respecto de I asterisco diferencial I asterisco, tiene que ser igual diferencial del segundo miembro que 0, por lo tanto, como satisface idénticamente, es idénticamente nulo a 0. ¿Sí? Entonces, esto es la diferencial total de la primera ecuación. Lo mismo hago con la segunda ecuación, recordando que la función F2 dependía de I, R, M y P, y lo mismo hago con la tercera función que dependía de I, R, E, I asterisco y R asterisco. Entonces, esta, ¿sí?, es lo que estoy planteando para poder para hacer análisis de estática comparativa. ¿Cuáles son las variables exógenas? ¿Qué es lo que puede variar de las variables exógenas? Puede variar G, puede variar I asterisco, puede variar M, puede variar P, puede variar R asterisco. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿sí?, bueno, antes de eso, ¿qué hice? Bueno, fíjate, esto está bien en términos teóricos. Ahora, F1, ¿sí?, si yo derivo F1 respecto de I, si yo derivo F1 respecto de I, voy a escribirlo en términos del modelo que tengo, ¿sí? La derivada de F1 respecto de I, ¿qué me dice? Bueno, es la derivada de esta función respecto de I. ¿Y cómo lo hago? La derivada de esta función respecto de I, la derivada es igual, acá hay una suma de funciones, o sea, la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas, por propiedad de las derivadas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, la derivada de I respecto de I, ¿cuánto da acá? Y 1. 1. Menos la derivada de C respecto de I, ¿qué me daría?
C sub I. Tendría que ser la C sub I, la derivada parcial de C respecto de I. Como no tengo ninguna función específica, es C sub I. La derivada de IR respecto de I, ¿cuánto me daría? 0. 0, porque esto no depende de I. Lo mismo que acá. Menos la derivada de xn respecto de I, que la llamo xni. Entonces fíjate que cuando hiciste eso, acá te quedó esto que me acaba de decir. ¿Sí? Todo eso es la derivada esta, diferencial I. Si derivas F1 respecto de R, ¿sí? La derivada de F1 respecto de R, que tenés que derivar esta función respecto de R. De nuevo, la misma propiedad, la derivada de una suma de funciones igual a la suma de las derivadas, tenés la derivada de I respecto de R0, la derivada de C sub I respecto de R0, ¿sí? La derivada donde aparece la variable R solamente en la función de inversión. Entonces la derivada de I respecto de R será entonces I sub R, con el signo negativo, que es lo que escribo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Entiende? Lo mismo, hago la última y el resto lo mismo. ¿Sí? Si le derivo la función 1 respecto, vamos a buscar otra, la función 3 respecto de E, si quiero la función 3 respecto de E, ¿qué es lo que tendría que hacer? Entonces, es la derivada de xn respecto de E, que es xne, y el resto es 0. Entonces, cuando haga la derivada de f3 respecto de E, derivada de f3 respecto de esta que tengo aquí, ¿sí? La reemplazo acá y la encuentro acá, xne diferencial E. ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto. ¿Está claro para todo lo que estoy haciendo? Sí, sí. Sí. 2, 3, más, quiero más. ¿Todos me siguen esto? Cambiamos Sí, la pregunta. profe. ¿Hay alguien que no entendió esto? Bueno, listo. Ok, bueno, Y, entonces, ¿perdón? Eduardo, Sí. entonces, ahora que teníamos los diferenciales de las variables exógenas y endógenas, lo que hacíamos era anular los diferenciales de las variables exógenas. No, ahora Menos 1. Exacto, menos 1. Lo que yo me digo es, muy bien, acá, hice todo esto, fantástico. Ahora, con todo esto no puedo hacer mucho, ¿sí? Porque tengo diferenciales de muchas variables exógenas y puede haber efectos contrapuestos, un aumento del gasto público, una reducción de la oferta monetaria. No tiene mucho sentido. Recuerden que un análisis estática comparativa es un análisis de sensibilidad, o sea que varía en general, una única variable. Pueden variar dos, si se compensan a veces, pero en general, para lo que nos interesa a nosotros, salvo excepciones, es variación de una variable. Entonces lo que queremos hacer es análisis de estática comparativa, quiere decir comparar dos equilibrios. ¿Qué pasa si aumenta el gasto público, política fiscal expansiva, o se reduce el gasto público, política fiscal contractiva, o aumenta la cantidad nominal de dinero, política monetaria expansiva, o viceversa, se reduce la cantidad de dinero, política monetaria contractiva, ¿sí? O aumenta el tipo de cambio, o aumenta, perdón, la tasa de interés a nivel del resto del mundo, o aumenta el nivel de ingreso, o se reduce. Cualquiera de las variables exógenas puedo modificarla y ver cuál es el impacto, ¿sí? Pues si se cumplen las hipótesis del teorema generalizado de las funciones implícitas, que estamos asumiendo que se cumple, sobre las variables de equilibrio, o sea, que definen el equilibrio, o sea, I, R, I. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces vamos a ver qué hacemos. Política fiscal. Primer caso, digo política fiscal. Bueno, si vos querés hacer política fiscal, lo que me estás diciendo es que el diferencial de G es lo que se está moviendo y todo el resto se mantiene constante. O sea, diferencial M, diferencial P, diferencial I asterisco, diferencial R asterisco, que son todos los diferenciales, por supuesto, asociados a variables exógenas, es igual a 0. Entonces, asumiendo que esto es igual a 0, reemplazo en el desarrollo que hice acá, 6, reemplazo los ceros donde corresponde, y esta expresión, este sistema que me aparece acá, queda reducido a lo que vemos acá, donde estaban todos los términos donde aparecían estos diferenciales se anularon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hola? Sí, sí, sí. Ok, Sí, bueno. sí. Entonces digo, ¿qué queremos hacer nosotros? Nosotros lo que queremos preguntar, ¿no? Es cómo varía el nivel de ingreso ante una variación de G, la tasa de interés ante una variación de G, el tipo de cambio ante una variación de G. Entonces lo que haces es, bueno, pasar diferencial de G al segundo miembro,
todas las ecuaciones, solamente está en la primera, y dividí todas las ecuaciones por diferencial de G. Lo podés hacer, ¿por qué? Porque diferencial de G está asumiendo que es distinto de cero. Me está diciendo que diferencial de G o es positivo o negativo. Estás haciendo algo con el gasto público, estás haciendo una política fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo paso, ¿sí?, este G al segundo miembro, me va a quedar diferencial G positivo. ¿Estamos de acuerdo? Yo paso al segundo miembro. Y si después divido todo por diferencial de G, ¿sí?, acá me va a quedar diferencial I dividido diferencial G, diferencial R dividido diferencial G, diferencial E dividido diferencial G, y en el segundo miembro diferencial G dividido diferencial G, que es 1. ¿Estamos de acuerdo? Divido ambos miembros por diferencial G. ¿Está claro? Perfecto. Sí. Divido... yo lo que necesito es diferencial I respecto de G y diferencial R y diferencial E respecto de G, divido esta ecuación ambos miembros por diferencial G. Si divido en el primer miembro, me queda diferencial I sobre diferencial G, la derivada de I respecto de G, la derivada de R respecto de G, y acá me queda 0 dividido diferencial G, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Voy a ensuciar esto para que lo veamos. De nuevo, si paso esto acá, ¿sí?, si paso esto acá, entonces acá, y divido por diferencial G, esto me queda dividido diferencial G, esto me queda dividido diferencial G, esto me queda dividido diferencial G. Como pasaste esto del otro lado, esto lo tachaste de acá y te quedó diferencial G. Como dividiste el primer miembro por diferencial G, tenés que dividir el segundo por diferencial G, porque si no, estás cambiando el juego. Y diferencial G dividido diferencial G es 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, La segunda ecuación. ¿Perdón? Disculpe, una consulta. ¿Por qué divide por el diferencial de G? Porque lo que estoy diciendo política fiscal expansiva. Política fiscal expansiva o contractiva. Política fiscal. Política fiscal, ¿qué significa? Mover el gasto público en el contexto de este modelo. La política fiscal es aumentar el gasto o reducir el gasto en este modelo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí, pero ¿por qué hacer? O sea, ¿para qué lo divide cuando lo pasa? ¿Por qué lo Porque divide? lo que yo quiero hacer es explicar o entender qué pasa con el nivel de ingreso cuando varía G. Y para entender qué pasa con el nivel de ingreso cuando varía G, lo que estoy planteando es este cociente. Variación de I ante una variación de G. Ok, ahora sí entendí. Gracias. ¿Sí? Bueno, la segunda ecuación hago lo mismo. Dividido diferencial G, dividido diferencial G, 0 dividido diferencial G es 0, ¿no? 0 dividido diferencial G es 0. Y la tercera ecuación hago lo mismo. Divido por diferencial G todos los miembros, todos los términos. Obviamente, el primer miembro. Diferencial G. Y esto es dividido diferencial G, que por supuesto también es 0. 0. 0 y esto es 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hice. Dividí todas las ecuaciones por diferencial G. Lo puedo hacer, insisto, porque estoy haciendo política fiscal y sé que diferencial G es distinto de 0. Listo. Entonces, fíjate que me queda acá un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son derivada de I respecto de G, derivada de I respecto de G, derivada de R respecto de G, derivada de R respecto de G, derivada de R respecto de G. ¿Sí? Fíjate que hay un cambio en la notación, que es sutil, pero está bien plantearlo en estos términos, porque lo que vos estás diciendo es que I, me dijiste que es una función que depende de G, de M, de P, de todas las variables exógenas, lo mismo que R, lo mismo que... Entonces, cuando sé la variación que estás estudiando, si pones diferencial I respecto a diferencial G, no está mal, pero si lo pones en estos términos es más elegante, porque es una derivada parcial en realidad. Ok. No importa, es una cuestión menor, totalmente. Bueno, entonces, fíjate, armo el sistemita, ¿sí? El coeficiente, la matriz de coeficientes, ¿se acuerdan? Esta es la matriz A, matriz de coeficientes del sistema, este es el vector X, vector de incógnita, y este es el vector de términos independientes, sistema de ecuaciones lineales, A por X igual B. Fíjate que esta matriz no es otra cosa que la derivada de F1 respecto de I, derivada de F1 respecto de R, derivada de F1 respecto de E, derivada de F2 respecto de I, respecto de R, respecto de E, que es 0, porque la derivada de F2 respecto de E es 0,
derivada de F1, de F3 respecto de I, derivada de FR respecto de R y derivada de F3 respecto de E. Fíjate, entonces no es otra cosa que la matriz jacobiana. Y vos me dijiste que por hipótesis la matriz jacobiana es distinta de cero. Entonces, ¿por qué estoy exigiendo eso? Porque si esta matriz jacobiana es distinta de cero, significa que este sistema es un sistema de ecuaciones lineales compatible de determinado. Es un sistema cuadrado, 3 por 3, el rango de la matriz característica es 3, por lo tanto es igual al número compatible determinado. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que voy a poder determinar, ¿sí?, los valores o los signos de estas variaciones. ¿Está claro para todos? Acá estoy aplicando la hipótesis de la matriz jacobiana. Si vos me garantizás que el rango de esta matriz que es 3, o sea, distinto de 0, entonces yo te garantizo que me vas a poder decir sin problema cuál es la variación de I respecto de G, la variación de R respecto de G, la variación de E respecto de G. Porque el sistema es compatible determinado. ¿Está claro para todos? Sí, sí. Ok, entonces resuelvo este sistema. Obviamente que no voy a poder calcularlo numéricamente porque esto es un modelo teórico, pero puedo aplicar Cramer. Por eso es muy importante que aprendan Cramer en economía, porque muchos análisis que van a hacer lo van a hacer a partir de Cramer. Esto no lo puedo resolver, ¿sí? No lo puedo resolver aplicando Gauss-Jordan, porque me voy a pasar la vida haciendo cuentitas. No tiene demasiado sentido calcular la inversa de esto, porque tampoco me va a llevar un montón de tiempo hacerlo. El método más fácil para resolver esto, y más claro, es el método de Cramer. Y lo puedo aplicar porque se trata de un sistema cuadrado en el cual la matriz de coeficientes es de rango completo, o sea, de la misma dimensión que la matriz. ¿Sí? Entonces, si eso es así, listo, me dijiste que es así, ¿cómo voy a calcular la variación del valor de equilibrio inicial de I0 ante una variación de G? Y lo vas a calcular como el cociente de dos determinantes. En el determinante del denominador, siempre el determinante de la matriz de coeficientes. En el numerador, el determinante que resulte de reemplazar en la columna asociada a la variable el vector de términos independientes. Entonces, derivada de I respecto de G, pongo 1, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Si hacen esto, ¿sí?, y operan, no voy a perder tiempo haciendo cuantitas, háganlo ustedes. En el numerador te queda LI por XNE, o sea, la derivada de L respecto de I por la derivada de las exportaciones netas respecto del tipo de cambio. Y en el denominador, si haces las operaciones, te queda esto que está acá abajo, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿qué puedo decir? Bueno, miro esto, digo, ¿con qué se come? No sé. Vamos a ver. Fíjate que yo acá podría haber sacado factor común en el denominador XNE, o sea, la derivada de XN respecto de factor común del resto, o sea, que esto lo puedo cancelar con esto que está en el numerador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, fíjate, lo que puedo hacer es, no sé cuánto, no sé el quantum, ¿sí? Pero puedo saber cómo va a variar en este caso, o por lo menos intentar estudiarlo. Vamos a ver. Entonces digo, la derivada de L respecto de I, ¿cuál era la hipótesis? Me dijiste que esto tenía un signo positivo. Me dijiste que la derivada de L respecto de I tenía un signo... ¿Respecto de I se I o respecto de R? A ver qué dicen. No, respecto de R. Mal. Veo mal. Vamos a agrandar esto porque no veo bien. La derivada de L respecto de I, me dijiste, perdón, respecto de R, me dijiste que era negativa. Un aumento de la tasa de interés, ¿sí?, reducía la demanda de saldo monetario real. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Me dijiste que C sub I era un número que estaba entre 0 y 1, por lo tanto, este paréntesis va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Porque me dijiste que C sub I era un número que estaba entre 0 y 1. 1 menos un número que está entre 0 y 1 va a ser un número que está entre 0 y 1, va a ser positivo. ¿Estamos? LR me dijiste que era negativo, acá arriba. Y R me dijiste que era negativo. Aumentaba la tasa de interés, se reducía la inversión. Y FR, la variación del flujo de capitales, si aumentaba, si esto se hacía positivo, me dijiste que era positivo. Aumentaba el diferencial de tasa, había un flujo de capitales hacia el país. Ok, entonces, y LI me dijiste que era positivo. Aumentaba la cantidad, el nivel de ingreso, aumentaba la demanda
real de dinero para transacciones. Veamos entonces qué podemos decir. Por el primer término acá tenemos un signo positivo, por un signo negativo, todo este primer término es un signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven lo que estoy haciendo? Sí. Ok. Sí. En este tengo negativo menos algo positivo, o sea, negativo menos un número positivo, va a ser todo esto, va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Esto va a ser siempre negativo. Si hubiese tenido que acá era un negativo, ya no sé. ¿Estamos de acuerdo, no? Esto es negativo. Y esto me dijiste que era positivo. Entonces, negativo por positivo, todo esto es negativo. Entonces me decís, tenés negativo más otro número negativo, menos 2 más menos 5, más negativo. Todo esto es negativo. ¿Sí? Negativo dividido un número negativo, ¿qué me da? Es algo siempre positivo. Positivo. Por lo tanto, este cociente va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, fíjate cómo interpreto esto. Mira, si vos tenés una expansión del gasto público, aumenta el gasto público, ¿qué pasa con el nivel de ingreso? Y aumenta. Aumenta, porque si esto es positivo, esto tiene que ser positivo para que esto dé positivo. ¿Estamos de acuerdo? Si se reduce el gasto público, ¿qué pasa con el nivel de ingreso? Y debería bajar. Debería bajar, porque si esto es negativo, para que este número, el cociente de estos dos números sea positivo, el de arriba también tiene que ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Hay una relación directa. Aumento del gasto, aumento del ingreso, caída del gasto, caída del ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Claro, sí. ¿Todos lo ven esto? Sí, profesor. Sí, Okay. sí. Sí, sí. No los aburro más. Vamos al tipo de, a la tasa de interés. El análisis es exactamente lo mismo, nada más que ahora el vector de término independiente lo reemplazo en la columna 2. En la columna 2 hago las cuentitas. Todo esto analizo el mismo análisis que hice acá, poniendo los signos que corresponden en función de las derivadas parciales que me dan como datos el parámetro estructural del modelo, y llego a la conclusión que también es positivo. O sea que ante un aumento del gasto público aumenta la tasa de interés, o ante una caída del gasto público se reduce la tasa de interés. ¿Por qué? Fíjense que es directo. ¿Qué significa que sea positivo? Significa que si uno aumenta, el otro tiene que aumentar. Si uno se reduce, el otro tiene que reducirse. Tiene que tener el mismo signo para que el efecto sea positivo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al caso del tipo de cambio. En el caso del tipo de cambio, lo mismo, el mismo análisis, el denominador siempre es el mismo, el numerador en la tercera columna ahora reemplazo por el vector de términos independientes. Y llego a esto. ¿Sí? El denominador me dijiste que tenía, que es el mismo que el primero, esto tiene un signo negativo. ¿Sí? Ya lo calculaste, lo estudiaste, eso tenía un signo negativo, era esto que hiciste acá arriba. Y esto, ¿de qué depende? Esto, ¿de qué depende? Fíjate, esto que me queda positivo, esto me queda positivo, esto me queda negativo, y esto me queda positivo. ¿Sí? La demanda de saldo monetario reales para transacciones aumenta cuando aumenta el nivel de ingreso, el flujo de capitales aumenta cuando el diferencial aumenta, la demanda de saldo monetario especulativo se reduce cuando aumenta la tasa de interés, y las exportaciones netas, NI es negativo, lo que yo acá, NI es negativo, las exportaciones netas se reducen cuando aumenta el nivel de ingreso porque aumentan las importaciones. Entonces, fíjate, vos acá tenés un signo positivo y acá tenés un signo positivo. Y positivo, ¿sí? Positivo. Menos positivo, ¿qué signo me da? Y depende de la magnitud. Ah, perfecto. ¿Sí? No puedo determinar cuál es el signo. Porque ¿qué depende? Depende si el primer término es mayor que el segundo, va a ser positivo. Si es al revés, va a ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate que el tipo de cambio ante un aumento del gasto público no queda automáticamente determinado el signo de la variación. ¿Sí? No sé, tengo que analizar cómo es esto respecto de esto. Y esto, cuando van a ver,
se estudian esto en profundidad en economía internacional, que tiene que ver con las inclinaciones, la LM, el balance de pago, ¿no? Entonces, dependiendo de esas pendientes, de cuál sea el signo de esas pendientes, es lo que te va a decir qué es lo que va a prevalecer. Si va a haber ante un aumento del gasto va a haber un aumento del tipo de cambio, o ante un aumento del gasto va a haber una reducción del tipo de cambio. ¿Sí? Dependerá de esto. A nosotros no nos interesa mucho eso, leanlo si quieren, pero digamos, lo que a nosotros nos interesa es, mira, flaco, yo no te lo puedo determinar, porque esto me queda indeterminado, porque tengo uno positivo y otro negativo, y tengo los dos positivos, y un positivo menos algo positivo, no sé qué signo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Para responderte esto, tengo que analizar eso. ¿Está? Estamos de acuerdo. ¿Dudas? ¿No hay dudas? De mi parte no, al menos. ¿El resto? Che, ¿están? ¿Me escuchan? Sí, Creo que está bien. Sí, sí. Bueno, denme una señal, por lo menos 4 me digan que entienden, ok. Yo no puedo semblantear, no puedo ver, no me doy cuenta, no tengo referencia ninguna. O están todos dormidos, se aburrieron, dejaron la máquina y se fueron a otro lado. Pero bueno, denme algo para seguir, porque si no, no tiene mucha lógica. Ok, bueno, entonces, un análisis que podemos hacer en este tipo de modelos es decir, bueno, ¿qué pasaría si existiese perfecta movilidad de capitales? De este diferencial de tasas se produce una estampida de movimiento de capital hacia adentro. Si la R aumenta, si R menos R es positivo, se aumenta, la tasa de interés del mercado local aumenta respecto del nivel de la tasa internacional, o al revés, si hay una explosión de capitales hacia afuera. Pero bueno, entonces supongamos que esta derivada ¿sí? Crece indefinidamente, con lo cual es infinita. Con lo cual lo que estamos diciendo es, hay una perfecta movilidad de capitales. Entonces lo que yo quiero analizar es preguntarme, ¿qué pasaría sobre el nivel de ingreso de esa economía? Estoy en un contexto de tipo de cambio flexible, o sea, no interviene la autoridad monetaria, no hay variación de reserva, y además hay perfecta movilidad de capitales. Si yo hago política fiscal expansiva, ¿qué efecto tengo sobre el nivel del gasto? Entonces me fijo, a ver, el resultado de hacer política fiscal expansiva sobre el nivel de ingreso, perdón, es esto que calculaste acá, ¿no? Es esto que calculaste acá. Esto es el efecto de aumentar el gasto sobre el nivel de ingreso, ¿sí? Es esta expresión que está acá. Bueno, es lo que escribo acá. Es lo que escribimos acá, ¿sí? Cancelé XNE porque les mostré que lo podía simplificar. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa en el límite si FR menos R asterisco tiende a infinito? Si hay perfecta movilidad de capitales. Si hay perfecta movilidad de capitales, o sea, cuando esto tiende a infinito, lo que pasa es que el numerador no afecta. En el denominador lo tengo acá. Esto tiende a infinito, o sea que tengo un número más un infinito es infinito. Un número dividido infinito tiende a 0. En el límite es 0. O sea, lo que está diciendo cuando hago este análisis es que si vos estás en un contexto de perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio flexible, hacer política fiscal expansiva no tiene efecto sobre el nivel de ingreso. ¿Está? Ahora, tiende a 0, pero siempre va a ser un número positivo, o sea, va a tender a 0 desde los positivos, por lo que vimos más arriba. A mí no me importa, digamos, desde el punto de vista económico, lo que a mí me importa es que el efecto de una política fiscal expansiva sobre el nivel de ingreso es 0. Porque vos vas a tener acá abajo vas a tener un infinito. ¿Sí? Esto va a ser un infinito. Más allá que sea negativo o sea positivo. Lo que te está diciendo es que tengo un infinito. Un número de un infinito es 0. En el límite. Ok, pero se siguen cumpliendo las condiciones de arriba. Lo que definimos más arriba se sigue cumpliendo unívocamente. ¿Qué quiere decir? El modelo el modelo respeta, cumple todas las hipótesis del teorema generalizado de las funciones implícitas, por lo tanto las variables nivel de ingreso, tasa de interés y tipo de cambio pueden expresarse unívocamente como función de las variables exógenas, bla, bla, bla. Todo eso se cumple. Lo único que estoy diciendo es, mira, ¿qué pasa si en lugar de tener como parámetro estructural
que la derivada esta es simplemente positiva, ahora tiende a infinito. Crece indefinidamente. Toma un valor, no querés infinito, toma un valor muy alto. Si esto toma un valor muy alto, esto tiende a cero, no será cero, pero tiende a cero. Esa es la idea. Desde el punto de vista económico, ¿qué me importa? Que si vos estás en un contexto económico que tiene esas características, hacer política fiscal expansiva, y tu objetivo de política, por supuesto, es incrementar el nivel de ingreso, no tiene mucho sentido. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Yo me perdí un poco en esta parte, no. Esto es análisis matemático, simplemente la aplicación matemática, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es, mira, vos tenías que la derivada de I respecto de G es esta expresión que está acá. Vamos a limpiarla porque está muy sucia. Es esta expresión que está acá. Todo esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven todos? Sí. Ok, digo, bueno. Sí. Fíjate, esto te lo puedo cancelar porque yo saco factor común. ¿De acuerdo? XNE y XNE no tiene sentido tener el numerador y el denominador, la puedo cancelar. ¿Sí? Es un número que es distinto de 0. Y lo puedo, Perfecto. ¿sí? Listo. Perfecto. Entonces, si yo esto, ¿cómo me queda? Eliminando XNE. Me queda lo que yo tengo acá. Voy a borrar esto. Si elimino XNE, me queda esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá digo, bueno, muy bien. Supongamos que estoy en un contexto donde hay perfecta movilidad de capitales. ¿Qué significa que haya perfecta movilidad de capitales en términos matemáticos? Significa que ante una pequeñísima variación de esta diferencia de tasa, ¿sí? Ante un pequeñísimo aumento de la tasa de interés del mercado local respecto de las tasas del mercado internacional, va a haber un flujo infinito, teóricamente, de capitales hacia la Argentina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, sí. Es algo utópico, pero es lo que me dice el modelo. Si vos tenés, pues critiquemos esta ecuación del modelo, ¿no? Pero el modelo te dice esto: si aumenta el diferencial es positivo, hay un pequeñísimo aumento de la tasa de interés del mercado local, todos los países, todo el flujo de capitales van a venirse a este lugar. Si esto sucediese, o sea que si esta derivada, ¿sí?, tiende a infinito, ¿sí?, que es lo que me está reflejando la perfecta movilidad de capitales. Esta derivada yo sé que es positiva, pero que sea infinito significa que hay perfecta movilidad de capitales. Entonces, cuando yo calculo el límite de la derivada de I respecto de G, cuando f de R menos R asterisco tiende a infinito, es calcular el límite de esta expresión. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero, Eduardo, ¿el flujo de capitales puede tender a infinito? Y si se van todos al exterior, ¿tiende a infinito igual o ahí tendería a cero? Si la tasa de variación es la contraria, digamos, si la tasa de variación, si la tasa de interés cae, ¿sí?, si la tasa de interés cae, entonces lo que me va a hacer es que los capitales se me van, digamos. Pero lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy analizando es cómo varía el F ante una variación positiva de esto, de R menos R. Esta derivada es positiva siempre. Lo que me está diciendo es, cuando vos decís la derivada de F respecto de R menos R, ¿sí?, respecto de R menos R asterisco, vos me decís que esto es positivo, ¿sí? Aumenta este diferencial, aumenta esto. Se reduce este diferencial, se reduce esto. Es positiva la relación. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Sí? Entonces, lo que me está diciendo es, mira, no solo es positivo, sino que si hay perfecta movilidad de capitales, esto es positivo, tiende a infinito. ¿Sí? Claro, ok. Hay un flujo instantáneo, ¿sí? Utopía, no es real, pero lo que me sirve, más allá de que no sea real, es para tener la intuición. Mira, si esta derivada aumenta, esta derivada es muy grande, si esta derivada es muy grande, este cociente tiende a cero, ¿sí? Y si este cociente tiende a cero, significa que hacer política fiscal expansiva no tiene efectos reales sobre el tipo de cambio, no tiene efectos sobre el nivel de ingreso. Entonces, si tu objetivo de política era incrementar el gasto público para incrementar el nivel de ingreso, y los capitales resulta que se mueven libremente, ¿sí?, y el tipo de cambio
nadie interviene en el mercado del tipo de cambio, entonces el efecto que vas a tener es que vas a tener como resultado que el nivel de ingreso no va a cambiar. Entonces tu política no tuvo sentido, ¿sí? Sobre esa variable, ¿no? Después hay que ver si afecta a la tasa de interés y si afecta al tipo de cambio. ¿Estamos? Perfecto, o sea que por ahora vimos cómo varía el ingreso respecto en una política fiscal expansiva bajo los supuestos porque de... en general, cuando un gobierno hace política, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo primigenio de las políticas gubernamentales? Aumentar el nivel de ingreso de la economía, ¿sí? Las otras Claro. variables, por supuesto, las quiere controlar, pero quiere tener determinado que no se le vayan de madre, pero son secundarias. ¿Sí? Si yo me garantizo que el nivel de ingreso de la economía aumenta, que todos estamos mejor, bueno, a ver, la tasa de interés y el tipo de cambio, todo secundario. ¿Ah? Total. ¿Sí? Ok, por eso el objetivo de política en general es ese. Política monetaria. Ustedes pueden entretenerse un ratito y ver cuál sería el efecto, ¿sí?, de un aumento de gasto público cuando se da esto sobre la tasa de interés y sobre el tipo de cambio. Vamos a ver política monetaria. Política monetaria no lo vamos a ver, lo voy a contar porque no tengo tiempo, ¿no? Pero política monetaria, ¿qué significa? Significa cambiar la cantidad nominal de dinero, cambiar M. El Banco Central emite o absorbe dinero, eso es política monetaria, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa hacer el análisis de estática comparativa en este modelo? Significa asumir que derivada de G es 0, diferencial de G es 0, diferencial P es 0, diferencial de asterisco y diferencial R son 0. Estos son 0 y lo que varía es diferencial M. Si la política monetaria es expansiva, será positivo. Si la política monetaria es contractiva, esta variación será negativa. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, de nuevo, el modelo, ¿sí?, es el que ya conozco, que ya calculé. Ahora, la ecuación 2, ¿sí?, es la que se va a modificar, que es donde aparece. Se va a modificar, en realidad, parte de acá, ¿no? Acá. Esta es el diferencial, el modelo completo. Entonces, ahora que estoy diciendo, me está diciendo que esto es 0, 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 me está diciendo que esto es 0. ¿Sí? Entonces, mi modelo va a quedar reducido básicamente a esto que estoy planteando acá, ¿no? ¿Sí? Básicamente a estas ecuaciones. Sí, sí. ¿Pero ahí anulaste los diferenciales de todas las exógenas? ¿Eh? Cancelé los diferenciales de todas las exógenas excepto M, porque sé que me interesa a mí. Perfecto. Si no me equivoqué, sí que sé que no me haya equivocado, ¿no? Pero en principio sería así. ¿Está? Entonces fíjate que el modelo tendría que quedar eso con todo eso tachado. Si se viene ahí. Okay. Tu modelo te queda eso que está acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven? Sí, sí. Este es mi modelo. ¿Sí? De nuevo, ahora, ¿cuál es la variable que yo varío? M. Entonces voy a dividir cada una de las ecuaciones por diferencial M. Hago lo mismo que hice hoy, divido todas las ecuaciones por diferencial M y fíjate que en la segunda ecuación, esto lo voy a pasar al segundo miembro sumando y cuando divido ambos miembros por diferencial M me queda 1 sobre P. El resto me queda 0, etc. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la forma de plantear el sistema de ecuaciones lineales que tengo que resolver. ¿Está? ¿Sí o no? Sí. Sí, está. Ok, es lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que ahora en lugar de tener diferencial G, tengo diferencial P, ¿sí? Diferencial M. Estoy haciendo política monetaria. Bueno, listo. Calculo, este es el sistema, todo lo mismo, el mismo verso para calcularlo. Bueno, de nuevo, analizo los signos, cociente de dos determinantes, regla de Cramer, el denominador es el coeficiente, el determinante de la matriz de coeficiente, que no va a variar porque es el mismo del anterior, por lo tanto el denominador va a ser el mismo, en el numerador me queda cambiado porque ahora tengo como vector de términos independientes 0, 1 sobre P 0,
reemplazo con las cuentitas y bueno, tengo que ante un aumento del... Fíjense que esta relación, si estudio los signos, me da positiva, significa que ante un aumento de la cantidad de dinero aumenta el nivel de ingreso, y una caída de la cantidad de dinero cae el nivel de ingreso. Política monetaria expansiva tiene un efecto sobre el nivel de ingreso positivo. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Hago el mismo análisis, ahora reemplazando en el determinante del numerador la columna del vector de términos independientes, la segunda columna de la matriz, que es la que corresponde a la derivada de R respecto de M, hago las cuentitas, etcétera, y llego a después de estudiar los signos, estudien los signos, como el mismo análisis que hice yo hace un ratito, y llegan a la conclusión que esto es negativo, o sea que un aumento, ¿qué significa que sea negativo? Que si hay un aumento de M, ¿qué pasa con la tasa de interés? Cae. Baja. Disminuye, cae. ¿Por qué? Porque si esto aumenta, esto tiene que caer, uno positivo, otro negativo, para que el resultado sea negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay una relación inversa. Siempre que sea negativo, una relación inversa. Aumenta la cantidad de dinero, cae la tasa de interés, se reduce la cantidad de dinero, sube la tasa de interés. Y el tipo de cambio, en este caso, queda determinado. No es como en el caso cuando hacía una política fiscal, que una política monetaria expansiva, aumenta la cantidad de dinero, el tipo de cambio aumenta. Analicen los signos y es fácil de llegar a esa conclusión. Ok. Bueno, acá nada más. Bueno, ¿qué pasa si hay perfecta movilidad de capitales? Si hay perfecta movilidad de capitales, si yo quiero ver el efecto sobre el nivel de ingresos de una política monetaria, reemplazo, ¿sí?, la derivada de I respecto de M, que es lo que me quedó acá arriba, esto que está acá, derivada de I respecto de M, que esto que está acá, de nuevo puedo cancelar esto y con esto en un factor común. Entonces, IR menos FRR y el denominador como teníamos antes, con lo cual llego a esto que tengo aquí. ¿Sí? Esto que tengo aquí. ¿Y cuál es el punto que tengo aquí? Mira, tengo infinito arriba sobre infinito abajo, una determinación. Tengo que aplicar L'Hopital. Y si aplico L'Hopital, llego a esta relación. ¿Sí? Aplicando L'Hopital para salvar esta indeterminación de infinito sobre infinito. ¿En qué consistía aplicar L'Hopital? Y calcular la derivada del numerador y la derivada del denominador, no la derivada de todo, sino la derivada de la función del numerador y la derivada de la función del denominador, ¿sí? Y simplifico, ¿sí?, respecto de la variable que me está generando el problema, ¿no?, respecto de FR menos R asterisco, y llego a la conclusión que me queda 1 sobre P, ¿sí?, la derivada, esto me va a quedar menos acá, y cuando haga la derivada de esto me va a quedar menos LI, menos con el menos. ¿Entienden lo que estoy haciendo? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces me va a quedar, los signos negativos se me van a volver positivos y me queda esta relación. Y fíjate entonces que un aumento de la cantidad nominal de dinero aumenta el nivel de ingreso en la inversa del nivel de precios dividido la cantidad real de dinero entre una variación del nivel de ingreso. O sea, tiene efecto positivo. Tiene un efecto real. Entonces, si vos tenés perfecta movilidad de capitales, en el contexto de tipo de cambio flexible, si tú fueses asesor del ministro de Economía, le tendría que decir, flaco, no haga política fiscal, hace política monetaria, si tu objetivo es correr positivamente el nivel de ingreso de la economía. ¿Está? Bueno, listo. Lean esto, lean el apuntecito que yo les dejé, que escribimos en unos cuantos años con Kasparri, y para que tengan una idea un poquito mayor del modelo de Mandel-Fleming. Después hay otro modelo que les pido que hagan, lo voy a hacer ahora, que es más viejo con alguna otra variación distinta, pero fíjense, es un modelo definido por dos ecuaciones, ¿sí? Dos ecuaciones que equilibran el mercado de dinero, ven el mercado de bienes, el mercado de dinero, una economía cerrada keynesiana típica, donde estoy en un modelo clásico, ¿sí? Estoy en un modelo clásico en el cual estoy diciendo que el nivel de ingreso está dado, ¿sí? El nivel de ingreso está dado. Estoy operando en modelos clásicos, pero en modelos de pleno empleo, está dado. Entonces, ¿cuáles son mis variables endógenas? ¿Sí? Las variables endógenas, básicamente en este modelo, son ¿cuáles? A ver qué me decía acá.
Solicita, acá se las puse, bueno, si no se las puse lo tenemos que saber, es el nivel de precio y la tasa de interés, sí, lo tengo que haber puesto porque si no... Formular las condiciones suficientes, o sea, fíjense lo que les pide acá, que es un ejercicio típico de parcial, formular en el contexto de este modelo cuáles son las condiciones suficientes bajo las cuales las variables endógenas, P y R, como les decía, quedan unívocamente determinadas como las variables exógenas. ¿Cuáles son las variables exógenas? Las que no son variables endógenas, o sea, tenemos como variables exógenas y variables endógenas, tenés acá, entonces, P y R. Variables exógenas, todo el resto. ¿Y cuáles son el resto de la variable? I raya, nivel de ingreso de pleno empleo, M, P, perdón, G, creo que nada más, ¿no? No me estoy viendo nada más, listo. Estas son tus variables endógenas, estas son tus variables exógenas. Modelo de 2 ecuaciones, 2 variables endógenas, 3 variables exógenas. Entonces, tenés que formular este mismo versito que hicimos para el modelo de Mandel-Fleming, ahora el modelo más acotado. ¿Sí? Ojo cuando derives, porque cuando calcules esto, ¿sí? Te va a quedar acá la derivada de C respecto de MP, diferencial MP. Si vos diferencias totalmente esto, a ver si lo tengo para aclararle eso nada más. Bueno, ustedes lo primero que hacen, les cuento la historia rápida, ustedes lo primero que hacen es expresar este modelo en su forma estructural. Entonces pasan y todo lo que está en el segundo miembro restando el primero. Básicamente armar la función 1, que es lo que escribieron acá. La segunda función básicamente es MP menos LR, o al revés, LR dividido MP, como se les ocurra. La función, jacobiana, el determinante jacobiano, valorado en el punto P0, la derivada de F1 respecto de las variables endógenas, o sea, respecto de P y respecto de R, y lo mismo la derivada de F2 respecto de P respecto de R. Listo. Entonces, si se cumplen esas hipótesis, las funciones son continuas, emiten derivadas parciales continuas, y esta jacobiana, este determinante jacobiano no se anula, o sea, la jacobiana de rango completo, de rango 2. Entonces existen las dos funciones, P como función de las variables exógenas, I, M y G, y R como función de las variables exógenas, I, M y G. Estas quedan unívocamente determinadas, son continuas y derivables, satisfacen idénticamente el sistema dado. Chao. Listo. Esto es lo que tenéis que hacer para responder la pregunta A. Formular en el contexto de este modelo las condiciones suficientes bajo las cuales las variables endógenas estas quedan unívocamente determinadas como funciones de las variables exógenas. Expresar la forma reducida del modelo, que es lo que escribimos aquí. Esta sería la forma reducida del modelo. Bien, condiciones suficientes, pero no necesarias. Listo. La segunda parte me dice, a ver, ¿qué me pedí en la segunda parte? En la segunda parte te dice, determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, realizando un análisis de estática comparativa y justificando su respuesta. Bueno, una política fiscal contractiva, una caída del gasto público, induce una reducción en el nivel de precios. Cae el gasto público, cae el nivel de precio de la economía. Lo que estoy tratando de responder es qué pasa entonces como el diferencial de P ante una variación de G. ¿Sí? Si quiero responder esa pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las variables, los diferenciales que tengo que hacer cero? Los diferenciales que tenéis que hacer cero, básicamente, son todos los de las variables exógenas, excepto diferencial G. Entonces, diferencial G te queda distinto de cero, todos los otros cero. Ojo lo que te decía, cuando ustedes hacen el diferencial total de esto, cuando hacen el diferencial total de esto, les queda la derivada de C respecto de I, diferencial I, más la derivada de C respecto de MP, diferencial M sobre P. ¿Sí? Entonces el diferencial de M sobre P es el denominador por el diferencial del numerador, menos el numerador diferencial del denominador, dividido el denominador al cuadrado. Eso es diferencial. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que reemplazar. Muchas veces acá lo calculan mal. ¿Estamos? Porque a mí lo que me interesa es analizar la variación de P ante una variación de G. ¿Está claro para todos? Sí, va, por mi parte sí. ¿El resto está claro?
Sí, Sí, está sí. claro. El resto es hacerlo, ¿no? Acá es lo único que le estoy mostrando qué es lo que deberían hacer. Y esto no se los voy a mandar para que lo hagan ustedes, ¿sí? Entonces, háganlo, porque la única manera de aprender las cosas es haciéndolas, equivocándote, diciendo que me equivoqué, bueno, que lo que hice mal, y la única manera que, si yo les mando esto, los que me siguen en la clase van a entender lo que están haciendo, lo que yo estoy haciendo, lo van a entender, pero de ahí a aprenderlo hay una distancia enorme. Háganlo, porque en el hacer uno aprende. Ok, bueno, esto ya está. Listo. Vamos a otro tema. Damos vuelta a la página. Terminamos este recreo que hicimos para ver un poquito temas económicos relacionados con el análisis de estática comparativa, para lo cual repasamos el teorema de las funciones implícitas generalizado. Y volvemos a los últimos temas de álgebra lineal que necesitamos para abordar un par de temas interesantes, como son cadenas de Markov, que vamos a ver la clase que viene, y después veremos formas cuadráticas y optimización estática, máximos y mínimos clásicos primero, y máximos y mínimos en programación matemática general luego. Vamos a ver entonces el tema que les decía. Vamos a ver algunos conceptos que necesitamos. Algunos son fáciles, otros un poquito más complejos, pero bueno. Entonces, revisemos algo que ya vimos intuitivamente. ¿Cuál es el concepto? De nuevo, di vuelta a la página, volvemos a álgebra. Yo tengo una matriz. ¿Cuál es el concepto de una submatriz? Si tengo una matriz de m filas y n columnas, una submatriz es aquella que resulta, sobre la matriz de m filas y n columnas, de eliminar un número, filas y columnas de esa matriz. Entonces, si yo elimino filas y columnas de esa matriz, obtengo una submatriz, ¿sí? Y particionar una matriz significa dividir esa matriz en submatrices. ¿Con qué característica? Partición en matemática, la partición de un conjunto en matemática, ¿en qué consiste? Particionar un conjunto significa dividir ese conjunto en un número n de conjuntos, ¿sí? De subconjuntos, de forma tal que la unión de todos esos subconjuntos me dé el conjunto dado, y que la intersección 2 a 2 de esos subconjuntos sea vacía. O sea, que no haya elementos comunes en ninguno de esos subconjuntos. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Una cosa con submatriz. Ahí estás diciendo que se suprimen m-k filas y n-s Sí. columnas de una matriz AM por n. O sea, por lo que entiendo es a una matriz A, m por n, Sí. le definís una matriz que sale de sacarle k filas y s columnas. Exacto. Entonces, ¿por qué la matriz, la submatriz que resulta de esto, la definís de dimensión k por s? ¿No debería ser dimensión m-k y n-s? A ver, ¿qué escribimos? Capaz que está mal lo que escribimos. Yo dije, se suprimen m-k filas. No. Entonces, ¿cuántas filas te quedan? Si vos tenés una matriz de m y le suprimís m-k. Ah, ok, Y le te suprimís queda- m-k. Pensé que Sí. la supresión era De m-k, k. o sea, tenés m y le suprimís k. Vos lo Ok. pensaste como que suprimía k filas. Estoy suprimiendo m-k filas. Ok, claro, sí, entiendo. ¿Sí? Ujú, sí, Ok. sí, gracias. Bueno, no hay problema. Listo. Entonces, el primer concepto que quieren, más allá del que está acá, el primer concepto que tienen que entender en matemática es particionar algo, ¿sí? Significa un conjunto, particionar un conjunto, dividirlos en subconjuntos tales que tengan en las siguientes condiciones, que cumplan las siguientes condiciones. La unión de todos esos subconjuntos me da el conjunto dado. ¿Sí? La unión de todos esos subconjuntos me da el conjunto dado. Y la intersección, y esos subconjuntos son disyuntos, son disjuntos, no tienen elemento en común. O sea, no hay ningún par de conjuntos cuya intersección tenga un elemento en común. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el concepto de particionar. Dividir algo de forma tal de que la división que yo haga abarque al todo y que la división que yo haga no tenga elementos comunes. ¿Está claro? Esa es la intuición. ¿Me siguen? Sí, sí. Ok. Sí. Entonces, si entendí el concepto de qué es particionar algo, dividir de forma tal que no haya elementos en comunes, entonces vamos a ver el concepto de particionar una matriz. Bueno, particionar una matriz en submatrices significa dividir a la matriz A en submatrices de forma tal que todas esas submatrices conformen, ¿sí?, la matriz dada y que no tengan elementos en común. Por ejemplo, fíjate que yo en este caso tengo una matriz de 3 por 4, ¿sí?
Tengo una matriz A de 3 por 4. Una forma que tengo de particionar la matriz, no es la única, ¿sí? Particionar la matriz es dividir la matriz con estas dos líneas, ¿no? Estoy diciendo, estoy dividiendo esta matriz en 4 submatrices. ¿Y qué nombres habitualmente se le da? Bueno, yo dividí esto en 4 submatrices. La matriz A, bueno, el elemento que está a la izquierda y superior lo llamo A11, este le llamo A12, a este le llamo A21, porque está en la segunda fila, y este le llamo A22. ¿Estamos de acuerdo? La manera de designar habitualmente cuando yo particiono una matriz. Por fila, el primer subíndice, por columna, el segundo subíndice. Esto está en la fila 1, columna 1, esto está en la fila 1, columna 2, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2. Por eso yo llamo 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. ¿Está claro? Está perfecto. Ok. Pero yo también podría haber particionado, no sé si no lo tengo acá, yo podría haber particionado esto, ¿sí? También así. Esto que divido con lo rojo, también es una partición posible, ¿sí? Y fíjate que es una partición distinta. En esta tengo, la matriz esta tiene una dimensión 1 por 1, esta tiene una dimensión de 1 por 2, esta dimensión 2 por 1, esta tiene dimensión 2 por 3. En la partición original que había hecho, fíjate que esta era de 2 por 2, esta era de 2 por 2, esta era 1 por 2, esta era 1 por 2. ¿Sí? ¿Cómo particiona la matriz? Depende para lo que lo necesite, eso es lo que te estoy diciendo. No existe una única partición posible de una matriz. Existen distintas dependiendo del número de elementos, obviamente, que tenga la matriz, ¿no? De las dimensiones que tenga la matriz. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Bueno, ok. Entonces, ¿para qué sirve particionar matrices? Generalmente particionar matrices sirve primero para simplificar muchas veces en desarrollo la escritura, ¿sí? Porque escribirte todo esto es más complejo que escribir esto reducido. Bueno, ni hablar cuando esto son matrices de una dimensión mucho más grande. Y por ahí, para vos trabajar con sus matrices, es lo mismo que trabajar con la matriz completa. Entonces, permite simplificar la escritura, mostrar alguna relación que a mí me interese específicamente mostrar, ¿sí? Y finalmente, antes, hoy en día para mí esto no es muy relevante, podía llegar a simplificar los cálculos. En algunos puntos puede seguir siéndolo, pero en general no hay. El problema de los cálculos ya no es un problema tan serio como lo era en otro momento. Cuando yo tengo dos matrices y las particiono de forma tal, ¿sí? Dos matrices, vamos a ver. Supongamos que yo quiero sumar dos matrices, la matriz A y la matriz B. Yo particiono estas matrices de manera apropiada para que la suma quede definida. Las submatrices se comportan como si fueran elementos de la matriz. ¿Qué quiero decir? Suponete, si yo quiero sumar A y B, lo primero que tengo que asegurarme es que A y B tengan la misma dimensión, porque si no la suma no está definida. Una vez que yo definí que A y B tienen la misma dimensión, la suma está definida y puedo sumarla. Entonces, ¿puedo sumarla cómo? Puedo sumarla elemento a elemento, como harías en cualquier suma normal de matrices, o particionar la matriz, ¿sí? Particionar la matriz A de esta forma y particionar la matriz B de esta forma y decir, bueno, la matriz suma A más B es A11 más B11, A12 más B12, A21 más B21, A22 más B22. Pero para que esto sea posible, para que esto pueda ser posible, obviamente la dimensión de 1 a 1 tiene que ser igual a la dimensión de B1 a 1. La dimensión de A1 a 2 tiene que ser igual a la de B1 a 2, porque si no, no estarían definidas porque estoy operando como si fueran elementos, pero en realidad son matrices. Tienen que tener la misma dimensión para que la suma quede definida. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y aparte de eso, tienen que ser lo que serían sus matrices formadas por los elementos homólogos. Sí, por supuesto que tiene que estar definida. La estoy particionando en el mismo sentido. Si vos me cambiás el orden de la matriz, ya es otra matriz, ¿no? Si me cambia la fila o me cambia la columna, ya es otra matriz. ¿Está? Ok, sí. ¿Sí? Yo tengo la matriz A, tengo la matriz B. Ok, tenés dos posibilidades de hacer esto. Mira, si a vos lo que te interesa sumar son los primeros elementos de la matriz, por ejemplo, por la razón que fuera. Entonces, no vas a sumar toda la matriz, porque a vos lo que te interesa sumar son los elementos que están en este rinconcito. Entonces, dividí la matriz A
de esta manera y dividía la matriz B de esta manera, de forma tal que los elementos que están en este rinconcito sean los mismos elementos que están en este rinconcito, o sea, las dimensiones de estas dos matrices sean la misma, y vas a sumar A11 más B11. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Por supuesto, para que la matriz... Lo primero que tienen que asegurarse es que las dos matrices tengan la misma dimensión. Y lo segundo que tienen que asegurarse es que las submatrices, que yo voy a sumar, tengan las mismas dimensiones para que la suma sea posible. Si vos me dividís la matriz A de esta manera y la matriz B de esta manera, obviamente eso no va a poder sumarlo, ¿no? Porque no va a poder sumar la A11, que tiene una fila y dos columnas, al B11, que tiene una única fila y una única columna. ¿Está? Eso es lo que estoy diciendo. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Del mismo modo, también se puede definir el producto, ¿sí? Entonces, particionar las matrices, si yo la particiono de manera apropiada para la suma y para el producto, puedo actuar como si fuesen los elementos, como si se tratase de elementos comunes de una matriz. Por supuesto que tengo que tener en claro que el producto sea conformable, o sea, el número de columnas de la matriz que premultiplica tiene que ser igual al número de filas que la matriz que postmultiplica, y las particiones tienen que ser tales, de forma tal que todos estos productos que están acá sean posibles, ¿no? ¿Sí? Porque si el número de filas de alguna de estas matrices, el número de columnas de alguna de estas matrices que postmultiplica es distinto de las de filas que premultiplican, entonces voy a tener problemas. ¿Estamos de acuerdo? Yo dije al revés. El número de columnas de las matrices que premultiplican y filas de las que postmultiplican tienen que ser el mismo. ¿Está claro? Ok, perfecto. Listo. Matriz descomponible, concepto. Decimos que una matriz cuadrada, para hablar de matrices descomponibles, tenemos que hablar de matrices cuadradas. Decimos que una matriz cuadrada es reducible o descomponible, concepto, matriz es reducible o descomponible, si es posible, mediante el intercambio de alguna de sus filas y sus correspondientes columnas, llevarla a esta estructura, ¿sí? Llevarla a esta forma. Fíjate que la estoy particionando de forma tal que tengo una matriz A11, una matriz 1,2, una matriz 2,2, y la matriz que está en la posición 2,1 es una matriz nula. Si yo tengo una matriz y mediante el intercambio de sus filas y sus correspondientes columnas puedo llevarla a esta estructura, esa matriz se dice que es una matriz descomponible o reducible. Si eso no es posible, entonces se dice que la matriz es irreducible o no descomponible. ¿Está? Sí, sí. Descomponible o reducible, descomponible. Listo, simplemente concepto. Una forma práctica, de analizar si una matriz es descomponible o no es descomponible, es, mira, yo tengo la matriz que quiero analizar si es descomponible o no es descomponible. ¿De qué orden, de qué dimensión es esta matriz? Dimensión n. Ok, entonces voy a armar, ¿sí? Un conjunto, ¿sí? Un conjunto con los n números naturales hasta el orden, hasta la dimensión de la matriz. Si esta matriz es de orden 3, tendré el conjunto 1, 2, 3. Si esta matriz es una matriz cuadrada de orden 8, tendré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Armo un conjunto n. Este conjunto, para la condición para que la matriz sea descomponible, es que yo pueda separar este conjunto, n, en dos subconjuntos que no sean vacíos, ninguno de ellos, en dos subconjuntos no vacíos, que voy a llamar I y J, ¿sí? Tengo que poder separar este conjunto en dos subconjuntos, dividir, particionar este conjunto en dos subconjuntos no vacíos, que llamo I y J, tales que se verifique lo siguiente. Primero, que la unión de I y J me dé conjunto N. Y segundo, que la intersección de I y J sea el conjunto vacío. O sea que estoy dividiendo este conjunto, en realidad estoy particionándolo. La unión es la totalidad del conjunto, la intersección es vacía. ¿Sí? Y si se verifica que A sub IJ, ¿sí? Se verifica que A sub IJ, o sea, con el subíndice I pertenece al conjunto I, el subíndice J pertenece al conjunto J. A sub IJ es igual a 0
para todo I que pertenezca al conjunto I y para todo J que pertenezca al conjunto J, entonces esa matriz es reducible o descomponible. ¿Sí? Fíjate lo que estoy diciendo, vamos a ver. Suponete que yo quiero analizar si esta matriz, una matriz de 4×4, es descomponible o no es descomponible. Entonces digo, a ver, dimensión 4, tengo que armar el conjunto N. El conjunto N va a estar armado por los elementos 1, 2, 3, 4. Yo este subconjunto N lo quiero particionar en dos subconjuntos, I y J, tales que la intersección sea vacía y que la unión sea la totalidad. O sea, I y J tienen que tener entre los dos todos estos elementos y ninguno tiene que compartir, tiene que tener un elemento igual. Entonces me digo, a ver, vamos a mirar, ¿dónde están los ceros en esta matriz? Obviamente que si esta matriz no tiene cero, no es descomponible, pero ¿dónde están los ceros de esta matriz? Digo, a ver, el primer cero está en la posición 1, 2, el segundo cero en la 2, 1, el tercer cero en la 3, 1, perdón, en la, ¿qué más? El primero en la 1, 2, el segundo en la 2, 1, el tercero en la 2, 3, el cuarto cero en la 3, 4. Hay un quinto cero en la posición 4, 1 y otro en la posición 4, 3. Son los que marqué acá, ¿no? En todas estas posiciones hay números ceros. ¿Sí? Fíjate, ¿sí? Los artes, ¿sí? En realidad hay algoritmos que lo permiten resolver, pero nosotros no los aprendemos. Yo puedo dividir a este conjunto, particionar este conjunto en dos subconjuntos. Uno, el I, cuyos elementos sean el 2 y el 4, y otro, el J, cuyos elementos sean 1 y 3, y 2J. Y J1 en 3, de modo que lo que me está diciendo es, para que esta matriz sea particionable, entonces el elemento A2, 1, este con este, el elemento A2, 3, el elemento A4, 1 y el elemento A4, 3, ¿sí? Todos los elementos sub IJ que tienen como primer elemento I y segundo elemento J. Puede ser 2, 1 o puede ser 2, 3. Puede ser 4, 1 o puede ser 4, 3. Si estos elementos son 0, esta matriz es reducible, ¿sí? O descomponible. Fíjate, A21 es 0, A21 es 0, listo. A41 es 0, A41 es 0, listo. A23 es 0, A23 es 0, listo. A43 es 0, A43 es 0. Entonces esta matriz es descomponible o reducible. Y fíjate que la definición, ¿sí? Esto es un criterio operativo, la definición me dice, esta matriz es descomponible si mediante el intercambio de alguna de sus filas y sus correspondientes columnas puedo llevarla a esta posición. Y fíjate que lo que yo hice es mudar la fila 3, hacer el intercambio entre estas dos filas y hacer el intercambio después entre estas dos columnas. Entonces llegás a la conclusión, a esto que está acá. ¿Sí? Fíjate, efectivamente, si intercambiamos las filas 2 y 3 entre sí, y después las columnas 2 y 3, respectivamente, llegás a esta forma. Y esta es la forma que vos querías. Una matriz es reducible si se puede expresar de forma tal que tengo acá una matriz, acá otra, acá tengo la matriz nula en el cuadrante inferior izquierdo, y acá tengo la matriz, otra matriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa matriz, sí. Profe, pero, perdón, pero ¿para qué querrías hacer esto? Tipo, ¿para qué querrías reducir una matriz? Tipo, ¿para qué sirve? Ahora vamos a verlo. ¿Sí? Sí, ok, gracias. ¿Para qué sirve esto? Muy bien, porque si no sirve para nada, no me lo enseñen y tienen toda la razón del mundo. Dale, decime. Eduardo, ¿qué pasa si alguno de los otros submatrices también queda submatriz nula? ¿Cambia algo? Pues podemos tener otro caso que vamos a ver ahora, que es el caso en que una matriz no solamente es reducible, sino totalmente reducible o totalmente descomponible, que lo que se hace 0 es acá y acá. Se hace 0 no, se hace matriz nula acá y acá. ¿Estamos? Entonces, podemos ver la aplicación. Un segundo, acá, antes de avanzar. No me queda muy claro qué nos dice la condición 2, ahí agrega, que para la existencia de la descomposición. Lo que te dice es, ¿cuál es un criterio operativo para ver si esta matriz es descomponible o no descomponible? Muy bien. Fíjate el orden de la matriz. Armate el conjunto N. ¿Sí? Particionátelo en dos subconjuntos, I y J, ¿sí? Y de forma tal que te asegures
que te asegures que los A sub ij sean iguales a 0 para todo elemento I que pertenece al conjunto I y para todo J que pertenece al conjunto J. Si se cumple esto, entonces esa matriz es descomponible. Si no se cumple, no es descomponible. El tema acá es cómo armo yo, ¿sí?, el conjunto I y el conjunto J, ¿sí? Lo que debería hacer analíticamente es probar si pongo el primer conjunto 1 y 2 y en el segundo 3 y 4, ¿qué pasa? Si pongo 1 y 3 y en el segundo 2 y 4, si pongo 1 y 4 en el segundo 2 y 3, todas las posibilidades, todas las combinaciones, y además no solo de 2 y 2, sino podría ser de 3 y 1, ¿estamos de acuerdo? Con lo cual, la condición es que ninguno de los conjuntos sea vacío, pero no cuáles sean la cantidad de elementos que tenga cada conjunto. Con lo cual, cuando tenés una matriz chiquita de 4 por 4, esto lo podés hacer. Pero cuando tenés una matriz de 20 por 20, esto no es tan fácil, ¿no? Entonces, obviamente, hay algoritmos que te permiten hacer teo analíticamente, algoritmos de software, digo, ¿no? No manuales. ¿Está? Sí, sí. Claro, sí. ¿Se entiende? Yo te iba a preguntar eso, profe, porque si no puedo estar, 15 años probando todos los subconjuntos. Acá van a tener seguramente, no recuerdo, en la IA, un par de ejercicios de esto, que son visualmente fáciles de distinguir y de hacer. En la práctica, ¿sí? Si yo tengo que particionar una matriz, ¿sí? Quiero saber si esa matriz, la partición es una matriz corresponde a una matriz descomponible o no. De nuevo, tengo que armar todas las posibilidades con estos conjuntos y obviamente no lo voy a hacer. Y fíjense que esto se dispara exponencialmente conforme vaya incrementándose el orden de la matriz. ¿Sí? Pero lo que me importa, o lo que nos interesa a nosotros, es el aspecto teórico de esto. Entonces, primero intuyamos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una matriz descomponible. Entonces, fíjate, por ejemplo, me decían, ¿para qué diablo quiero explicar esto? Fíjate que si vos tenés un sistema formado por la matriz A, y vos el sistema de ecuaciones lineales, digo, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales formado, digamos, por la matriz A, que es una matriz cuadrada, por un vector A por X, igual al vector C. Un sistema de ecuaciones lineales. Y esta matriz A la podés descomponer, es descomponible, y la podés llevar a la forma esta. ¿Sí? Podés llevar la matriz A a la forma esta. Y al vector X lo particionás de forma tal que los productos cuando los formes sean conformables. ¿Sí? La partición del vector X la hace tal de forma tal que dependiendo de la dimensión de esta matriz y las dimensiones del resto de las matrices tienen que tener la partición para hacer el producto conformable. Entonces, fíjate que el sistema de ecuaciones lineales que originalmente tenía, por ejemplo, n ecuaciones con n incógnitas, vos lo podés ahora subdividir en la resolución de dos sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Porque vas a poder operar esto A11 por X1, más A12 por X2, igual a C sub 1, y matriz nula por X1, matriz nula, más A22 por X2, igual a C sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Si puedo operar, si hice la partición adecuada del vector X, puedo hacer esta operación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Fíjate que entonces que el sistema, que antes era un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, único, que tenía n ecuaciones con n incógnita, acá lo estás dividiendo en dos subsistemas, ¿sí? El de arriba y el de abajo, dos subsistemas. Y si a vos te interesa, por ejemplo, cuáles son los valores que tiene que tomar parte de las variables, no las x1, no las que están incluidas en el vector x1, sino las que están incluidas en el vector x2, no tenés que resolverte todo este sistema, porque vos lo único que te interesa resolver es este sistemita que tenés acá, que es mucho más chico. Podría ser mucho más chico. ¿Está? Ok. Sí, creo que ¿Sí? sí. ¿Se entiende? Entonces, un sistema de ecuaciones lineales de n incógnitas, si a vos te interesa saber los valores de m, supongamos, tiene 10 incógnitas, a vos te interesa, no me interesa saber los valores que toman las 10 incógnitas, me interesa saber los valores que toman 2 incógnitas. Y yo puedo particionar la matriz de coeficientes de esta forma, o sea, la matriz de coeficientes es descomponible de esta manera, y puedo llegar a hacer esto. Entonces, el sistema que voy a tener que resolver es un sistema de ecuaciones de 2×2, ¿sí? Y no uno de 10×10. Porque todo el resto no me importa. ¿Está claro? Ok, sí. ¿Sí? Eventualmente, Sí. una vez que encontraste esto acá, encontraste el valor de x2, el valor del vector x2, ¿no? Los valores
de cada uno de los elementos de este vector punto, lo reemplazás acá, haces la cuenta y podés calcular x1 si quisieras, de nuevo, ¿no? Pero, sí, ¿para qué sirve originalmente? Mira, si a mí no me interesa resolver todos los valores, ¿para qué quiero resolver un sistema de 10 por 10? Resuelvo uno de 2 por 2, por ejemplo, digamos, ¿no? Por decir cualquier cosa, ¿está? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Vamos a ver matriz totalmente descomponible. Cuando hablamos de una matriz totalmente descomponible, igual que las matrices descomponibles, la totalmente descomponible, totalmente reducible, siempre tiene que ser el análisis a partir de una matriz cuadrada. No tiene lógica hablar de matrices descomponibles o no o reducibles en matrices que no sean cuadradas. Entonces, una matriz A es totalmente reducible o totalmente descomponible si la puedo llevar a esta forma. Tengo en la diagonal principal matrices y en la diagonal secundaria tengo matrices nulas. ¿Sí? Estos son submatrices, obviamente. Matrices, una submatriz, una matriz, pero son submatrices de A. Submatrices de A y las matrices nulas o submatrices nulas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el criterio técnico para hacer esto? Bueno, para hacer el criterio operativo. Mira, ok, vos tenés una matriz de n por n. Armate, de nuevo, el conjunto de los primeros n números naturales. Si a este conjunto vos lo podés particionar en dos subconjuntos I y J, ¿sí? Como es una partición, tiene que cumplirse esto, que la unión sea el conjunto n, que la intersección sea vacía. Y además se verifica que A sub IJ es igual a A sub JI igual a 0. A sub IJ y los A sub JI son 0, quiere decir, para todo I que pertenece a I y para todo J que pertenece a J. Acuérdense que cuando era totalmente reducible me decía A sub IJ tiene que ser igual a 0 para todo I que pertenece a I, para todo J que pertenece a J. Ahora, si es totalmente reducible, no solo el A y J tiene que ser, el A sub IJ tiene que ser 0, sino también el A sub JI tiene que ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Si garantizo eso, entonces la matriz es totalmente descomponible o totalmente reducible. Entonces, fíjate un ejemplito. Bueno, no tengo el ejemplito, se ve que no tenía ganas de hacerlo, no lo tengo acá. En la bibliografía debe estar, ¿sí? Un ejemplo, lo que tienen que asegurarse, por ejemplo, esta matriz no es totalmente reducible o totalmente descomponible. ¿Qué debería pasar para que esta matriz fuese totalmente reducible o totalmente descomponible? Vamos, hagámoslo sobre esta que no lo es, pero para ver. A21 tiene que ser 0, A23 tiene que ser 0, A41 tiene que ser 0 y A43 tiene que ser 0. Pero además, ¿sí? Acá, además, tiene que ser 0, A12, A12, porque la IJ también tiene que ser 0, 1, 2, A14, A14, A32, A32 y A43. Todos estos tienen que ser 0. Entonces te fijas acá, por ejemplo, ¿quién no es 0? El A12 sí, el A14 no es 0. Este no es 0. Acá no está 0, acá no figura como 0. Y bueno, ya con que no figure ese, ya me hace que esa matriz no sea totalmente reducible o totalmente descomponible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, sí. profe. Listo. Esperen un segundillo. Bueno, sigamos. Matrices totalmente descomponibles. Bueno, fíjate que si yo la matriz A en un sistema de ecuaciones lineales es totalmente descomponible, si la matriz es totalmente descomponible, fíjate que al sistema este, que tiene, supongamos, 10 ecuaciones, lo puedo disociar en dos sistemas que son completamente independientes entre sí. Si resuelvo este subsistema, calculo los valores del vector x1. Si resuelvo este subsistema, calculo los valores del vector x2. Puedo resolver un sistema de 10 por 10, disociarlo en dos subsistemas, ponerle uno de 4 por 4 y otro de 6 por 6, o de 5 por 5 y 5 por 5, o de 3 por 3 y 7 por 7, de lo que resulte, digamos. Pero puedo disociarlo en dos subsistemas. Entonces, obviamente, desde el punto de vista del cálculo, insisto, hoy no es muy relevante eso, desde el punto de vista del cálculo es mucho más fácil resolver sistemas mucho más reducidos que sistemas muy complejos. Sobre todo lo que era la matriz de insumo-producto,
cuando era posible particionar la matriz, y de hecho es posible particionarla muchas veces porque hay sectores que no interactúan entre sí, digamos. Entonces, la resolución, cuando uno quiere evaluar cuáles son los impactos directos e indirectos de un cambio en algún sector, ¿sí?, lo puede particionar y lo puede resolver de una manera mucho más fácil. Hace 40 años, 50 años, esto era muy relevante. Hoy, de nuevo, no es muy relevante desde el punto de vista del cálculo, sí desde el punto de vista de los desarrollos teóricos, demostraciones que vamos a ver más adelante. Entonces es importante saber si la matriz es particionable o no es particionable, o la matriz está particionada o no. Vamos a otros conceptos. Hasta ahora vimos matriz, concepto de submatriz, concepto de matriz descomponible o reducible, totalmente descomponible, totalmente reducible. De nuevo, insisto, matrices descomponibles y totalmente descomponibles lo son solo las matrices cuadradas. Matriz no negativa. ¿Qué llamamos matriz no negativa? Decimos que una matriz es no negativa si todos sus elementos son no negativos. Fácil. Una matriz que puede ser cuadrada o rectangular, acá no me importa nada, ¿sí? Es una matriz es no negativa si todos sus elementos son no negativos. ¿Y qué significa? ¿Cómo designo que la matriz es no negativa? Generalmente se designa como A mayor o igual a 0. Por supuesto, ¿sí?, por supuesto que este 0 debe interpretarse como la matriz nula, ¿no? Pero la notación es esta. A mayor o igual a 0, ¿sí?, es una matriz, quiere decir que la matriz es no negativa. ¿Y qué significa? Que todos los elementos de esa matriz, ¿sí?, todos los elementos de esa matriz son no negativos, son positivos o no. Decir que una matriz es mayor o igual a otra, ¿sí?, es equivalente a decir que la diferencia de esas dos matrices es no negativa, ¿sí? Por supuesto, para decir que una matriz es mayor a la otra, las dos tienen que tener la misma dimensión, porque si no, no tiene sentido comparar matrices de dimensiones diferentes. Entonces, A y B son dos matrices de igual dimensión, decimos que A es mayor o igual a B si la diferencia de A menos B es no negativa, ¿sí? La matriz diferencia de A menos B es no negativa, o sea, la diferencia de los elementos es del resto del A11 menos el B11 es positivo o nulo, y lo mismo todos los otros elementos, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Está claro para todos? Sí, sí. Sí. Intuitivamente esto no tiene mucha dificultad. Un vector B se denomina no negativo, lo mismo, si todas sus componentes son no negativas, y se designa B no negativo con el mayor o igual a 0, y que sea B mayor o igual a 0 significa, o sea, B no negativo significa que para todos los elementos de ese vector son no negativos. Si yo tengo que un vector es mayor que otro, por supuesto de la misma dimensión, significa que la diferencia de esos dos vectores es no negativa. Positivo, matriz positiva. Una matriz se dice positiva si todos sus elementos son positivos. Acá no negativo, pueden ser 0. Acá todo positivo. Entonces, la matriz se designa que A es una matriz positiva con el mayor estricto y significa que todos sus elementos son estrictamente positivos. Si una matriz es estrictamente mayor que otra, equivale a decir que la diferencia es la matriz positiva. La matriz diferencia es una matriz positiva. Lo mismo un vector. Un vector B se denomina positivo si todas sus componentes son positivas, y una diferencia de dos vectores de la misma dimensión, un vector es mayor que otro si el vector diferencia es positivo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Listo. Entonces vimos conceptos básicos que vamos a necesitar. No voy a entrar ahora en esto porque no me va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver la clase próxima, entonces, los teoremas de Perron, el teorema de Perron, los teoremas de Frobenius, y vamos a ver matrices de Minkowski, matrices de Markov. Ese es el objetivo. Matriz de Markov quizá la otra clase, pero vamos a ver básicamente entonces, el primer teorema de Perron, el primer teorema de Frobenius, el segundo teorema el teorema de la raíz maximal también lo vamos a desarrollar. Ok, gente, hoy los dejo ahí 5 minutos antes, se los facturaré en otra clase. ¿Duda, pregunta sobre esto? No, profe, todo perfecto. Háganlo. ¿Cómo vienen con las prácticas? ¿Vienen bien las prácticas? Más. ¿Eh?
Más o- Yo o sea, cuando las veo las entiendo, pero ahí tener los ejercicios al día es otro tema. Pero Claro, bien. sí, por eso. Las clases prácticas les sirven, les entienden, los Sí, ayudantes. sí, se No, entienden eso un sí. montón. Aclaran Ok. un montón las cosas que se ven en clase, pero bueno, después que cada uno haga lo suyo es otro tema. Es un proceso que requiere del involucramiento de ustedes, eso sin duda. Pero bueno, nosotros queremos darles los materiales necesarios para que lo puedan hacer, con lo cual después depende del compromiso de ustedes y las ganas que tengan de hacerlo o no, ¿no? Pero bueno, si tienen dudas, problemas, me avisan y vemos si organizamos alguna otra clase adicional, porque bueno, los temas que siguen están todos basados en los temas que estamos viendo, ¿no? Entonces está todo relacionado con todo hacia atrás. Así que no dejen de entender los temas que vimos hasta ahora. Si tienen duda, plantéenlo. Veo, en los foros nadie pregunta nada, hay un par que preguntan cosas, al resto nadie pregunta nada, ¿no tienen dudas? Es que a mí entre ir estudiando la teoría y tener los ejercicios al día, la verdad que se me complica con las otras materias y bueno, lo que hago en el día a día. Debería alarmarme, debería tipo meterle bien para tener todo al día o... No, yo te digo que sí. No dejes de estudiar, de hacer los ejercicios prácticos junto con la teoría, porque la única manera de aprender la teoría es aplicarlo a la práctica, chocarte con paredes y como bajo esto de la teoría a la práctica, donde también las dificultades. Háganlo, ¿sí? Es probable que en la guía, si hay 25 ejercicios repetidos, no hagan los 25 ejercicios repetidos, porque no les alcanza el tiempo. Hay casuística que quizá tienen alguna sutileza, bueno, pero no dejen de ir haciendo los ejercicios representativos que la gente, los chicos en la parte de las clases prácticas les dicen, porque eso les ayuda a fijar ideas. Y necesitan tener las ideas claras porque, de nuevo, yo en la segunda parte del curso voy a hacer mención, le voy a decir por el teorema tal, por el teorema tal, por el teorema tal, y no voy a volver sobre eso. No es una materia larga, como les dije, no es difícil, pero requiere el compromiso de ustedes, porque si no se meten, si no lo aprenden ustedes, no tiene sentido, digamos. Así que bueno, hagan Muchas el gracias, esfuerzo Eduardo. y nos vemos hoy es lunes, nos vemos el jueves. Buena semana, cuídense. Nos vemos, Adiós. gente. Gracias. Gracias, Hasta luego. igualmente. Chao, profe, buena semana. Igual, adiós.